Sean bienvenidos, queridos seres fantásticos, a otra noche de cartas paranormales que ustedes tienen la cortesía de enviarme. Gracias. Son bastantes. E iré lentamente leyendo cada una de ellas. Y aún hay espacio para más. Así que, sin más demora, empecemos con las cartas de hoy. La siguiente carta viene de parte de Candela y dice así: basada en hechos reales. Hace algunos años, mi madre vivió una experiencia que hasta el día de hoy no ha podido explicar. Todo pasó hace muchos años, cuando mi madre era una niña de entre 10 y 11 años. Ella tenía un tío por parte de su madre llamado Carlos. Era el único de la familia que andaba en moto, aunque a su esposa no le gustaba porque siempre decía que era algo peligroso. Una noche, mientras mi madre dormía, tuvo un sueño muy extraño. En él apareció su tío Carlos andando en su moto. De repente, se salía del camino, chocaba e iba al más allá en el accidente. Mi madre se despertó asustada, pero pensó que solo había sido una pesadilla. Cuando volvió a dormirse, tuvo otro sueño. Esta vez estaba en una plaza y veía a su tío vestido con traje y sombrero. Él se acercó a ella, pero no dijo una sola palabra. Simplemente contempló el cielo. Mi madre se volteó por un segundo y cuando volvió a mirar, había desaparecido como por arte de magia. Al día siguiente, por la noche, llegó una noticia que dejó a toda la familia en shock. Su tío Carlos había fallecido en un accidente de moto. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente cómo ocurrió. Supuestamente iba solo. No había otros vehículos cerca y en aquella época aún no existían las pruebas de alcoholemia como las conocemos hoy. No había semáforos ni testigos que pudieran explicar lo sucedido. Todo fue muy rápido y extraño. Con el paso de los años, mi madre comenzó a sentir algo aún más inquietante. En varias ocasiones creyó ver a su tío en distintos lugares. Nadie le creía, pero ella estaba convencida de que su presencia seguía cerca. Sentía que la observaba o que caminaba detrás de ella. Sin embargo, nunca entendió por qué ocurría eso ni qué quería comunicarle. Con el tiempo, aquellas experiencias fueron desapareciendo poco a poco. Finalmente, dejaron de ocurrir y nunca volvieron a repetirse. Hoy, después de tantos años, mi madre sigue sin encontrar una explicación para todo lo que vivió. Nunca supo por qué soñó exactamente lo que ocurrió, ni por qué sintió la presencia de su tío durante
tanto tiempo. Es un misterio que permanece sin respuesta hasta el día de hoy. Creo que más de una persona ha vivido algo similar. Un sueño, una sensación allá cuando dormimos, que lamentablemente se vuelve real, pero que no todos tienen una explicación para ello. ¿Tú lo has vivido? ¿Alguna vez has tenido un sueño así? Escribe en los comentarios para que todos podamos leerlo. La siguiente carta viene de parte de Yana Duarte. Buenas noches, querido Dorian. Espero te encuentres muy bien, pues tengo dos historias. La primera es de un familiar y las otras es mía. Bueno, la primera le ocurrió a mi mamá cuando yo tenía 5 años. Fue en la casa donde mis abuelos viven hace 11 años. En esa casa vivíamos 6 personas. Mis abuelos, mi tío, mi mamá, mi hermano y yo. Mi tío entró a un trabajo recientemente. Era en el turno nocturno. Se iba en la tarde y volvía de madrugada, por lo cual dormía casi todo el día. Es algo que debes tener en cuenta para más adelante. Mis abuelos trabajan en el horario diurno y mi mamá no tenía empleo, así que ella se encargaba de los quehaceres domésticos. Uno de esos días, mi mamá oye una voz masculina que provenía del baño, el cual está cerca a la puerta principal, que le dijo: «Flaca, ¿me puedes pasar un rollo de papel que este se acabó?» Mi mamá se fue y lo trajo. Abrió un poco la puerta, pues estaba cerrada con la luz encendida para que las personas adentro lo tomaran. Pasaron unos segundos y al no tener respuesta, abrió la puerta. Se quedó extrañada, pues no había nadie. Dejó la puerta abierta y la luz apagada. Al girarse a devolver el papel a su sitio, escuchó la misma voz, solo que algo molesta, que le dijo: «Oiga, no fue capaz de darme el papel, tras de que entra y no me ve». Mi mamá quedó blanca como el papel. Con mal genio le dice: «Eric, no esté asustándome así». A lo cual mi tío, saliendo de su cuarto, que es el que queda al final del pasillo, bostezando y con los ojos cerrados, le pregunta: ¿con quién estaba hablando? Desde ese momento no pasó nada más en esa casa, pero siguen sin saber qué pasó. Bueno, la segunda fue en otra casa donde vivía hace unos 3 años, en la cual ya solo éramos mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano y yo no nos gusta dormir solos. Le tenemos un poco de miedo a la oscuridad, más yo que él, pero al ser la mayor, debo de algunas veces dejar eso a un lado.
Una noche, cerca de la medianoche, fui a dormirme con ellos. Yo duermo a los pies de la cama, mientras ellos duermen hacia la cabecera. Estaba cansada de hacer mis tareas, así que apagué todo y me fui a dormir. Apenas me estaba cogiendo el sueño cuando escuché unos golpecitos en una puerta de madera que se veía de afuera del cuarto, pero como la madera cruje por muchos motivos, no le di importancia. Y volví a cerrar mis ojos, pero como si supieran que no le puse tanta atención, volvió a sonar, pero en el armario, justo cerca a la cama donde estábamos durmiendo. Esta vez no los ignoré. Y como teníamos vecinos, creí que era algún niño de la otra casa, así que seguí el golpeteo repitiendo el mismo patrón. Eso duró unos segundos, pues cada que respondía se hacía más fuerte. No me dieron buena espina, así que paré e intenté dormir. Empecé a sentir una respiración en mi cara, como si algo me mirara muy cerca, como para sentir su respiración. Abrí los ojos y no había nada, pero aún la sentía. Empecé a llamar a mi mamá, algo asustada, pero no se levantaba. Lo intenté con mi hermano, que tiene el sueño ligero, pero tampoco fue posible. En un último intento la llamé más fuerte a mi mamá y se despertó. Le dije lo que estaba pasando y que ya la llevaba llamando repetidamente. Como si no fuera suficiente, me dice: Yana, pero si yo no la escuché ni la sentí antes. Creí que estaba aún haciendo tareas y esa eran los golpecitos que escuchaba afuera. Me puse fría como el hielo y desde esa noche no duermo sin mi escapulario debajo de mi almohada, pues es con lo único que duermo tranquila. Gracias por leer mis historias, las cuales son ciertas, pero bueno, ya escoges tú si creer o no en ellas. Ten una feliz noche. Espero contarte otras en otro momento. Abrazo desde Colombia. Gracias. Y tienes razón. No es mi trabajo decir si son reales o no. Eso te lo dejo a ti que estás oyendo. Tú decides si creer o no. Yo únicamente soy alguien que está leyendo estas cartas. Gracias por estas cartas que me han enviado. Gracias por todas las que han llegado. Lentamente iré leyendo 2 o 3, dependiendo de las largas que puedan ser. Gracias por recibirme en este espacio y nos veremos en otro momento. Oh, y recuerda, si deseas enviar tu carta, en la descripción encontrarás el formulario con toda la información para enviar. Tengan una linda noche. Descansen.